Gracias por el importante espacio de difusión de esta gran noticia para los trabajadores y trabajadoras del país. A ver, aclaremos, este tema es gradual, es decir, no inmediatamente empieza a regir un régimen de 40 horas laborales a la semana. Perdón, te escucho muy bajito, Ricardo. Esto es gradual, no es inmediatamente que rigen las 40 horas. Bueno, efectivamente, este es un proyecto de ley que tenía un sentido inicial del proyecto que presentó la exministra Vallejo cuando era diputada conjuntamente con Carol Cariola, solo respecto de la rebaja directa de la jornada ordinaria de trabajo de 45-40. Luego el presidente Boric encarga al equipo técnico que lidera la ministra Jara para enriquecer este proyecto e incorpora dos variables muy importantes que hoy día era un sentido muy relevante escuchar a las empresas de menor tamaño, a las pymes, que tenía que ver con la flexibilidad, con la posibilidad de adaptar esta rebaja a los distintos sectores productivos y además aplicarlo en forma gradual. Entonces lo que usted indica es muy importante porque en el fondo tiene que ver con no solo acoger la rebaja adaptándola a los distintos sectores productivos, sino que tampoco va a ser una imposición tan rápido respecto de la rebaja horaria, sino que la idea es que al año de vigencia de la ley ya exista una rebaja de 1 año, y luego al tercer año una rebaja gradual de 2, para el quinto año de aplicación y vigencia de la ley tengamos efectivamente la rebaja completa de 45-40 horas. Ahora, respecto de este tema de la jornada de 4 días de trabajo por 3 de descanso, ¿cómo es la posibilidad de poder ir así? Justamente como estaba comentando, uno de los encargos que tuvo el presidente Boric fue enriquecer un montón de indicaciones del proyecto de ley original. Y eso significaba generar alternativas de cumplimiento de esta voluntad de los empleadores de tener que, primero, anticiparse a través del sello 40 horas o después de forma obligatoria cuando la ley ya efectivamente implicara la gradualidad. Entonces, se crearon posibilidades de cumplimiento respecto de la rebaja horaria. ¿Eso qué implica? La posibilidad también de generar acuerdos directos con los sindicatos, con los grupos de trabajadores, para efecto de generar posibilidades distintas del cumplimiento. Por ejemplo, las bandas de ingreso diferido, que puede beneficiar muchísimo a aquellas madres trabajadoras que tienen que iniciar su jornada laboral cumpliendo sus roles de cuidado, por lo tanto podrían pactar con sus empleadores e ingresar 1 hora más tarde en la mañana en relación a sus compañeros de trabajo, justamente después compensando esa jornada diferida a la hora de salida. El tema que usted indica del 4x3 también tiene que ver con una posibilidad de pactar con los trabajadores que la jornada se distribuya en 4 días laborales para tener 3 días de descanso. Recordemos que hoy día el Código del Trabajo establecía un mínimo de 5 y un máximo de 6 días para efecto de la distribución. Hoy día esa distribución es más amplia. Se permite justamente los acuerdos directos entre empleadores y trabajadores que, en base al sector productivo, en base a las necesidades particulares de las empresas, especialmente de las de menor tamaño. ¿Por qué me detengo ahí? Porque son las empresas que tienen menor cantidad de trabajadores. Nosotros con el sello 40 horas, Ricardo, nos dimos cuenta que las grandes empresas, aquellas que tienen más de 50, 100 trabajadores, no tienen muchas dificultades para adherirse voluntariamente o pactar con sus trabajadores una jornada reducida. A lo mejor no de 45, pero de 43. En el caso de las empresas pequeñas, sí hay más dificultades operativas, porque generalmente son empresas familiares que tienen 1 o 2 más trabajadores. Por lo tanto, la disminución de una jornada les implica una alteración en sus operaciones básicas. Por lo tanto, eso nos ha permitido justamente que exista la posibilidad de que tengan más alternativas de cumplimiento en base a las jornadas especiales que está establecida en el Código del Trabajo y además acuerdos directos que a la larga beneficien al trabajador y le permitan recuperar soberanía de tiempo, que es el corazón de la reforma. Ahora, preguntarle, usted mencionaba acerca del tema de la flexibilidad horaria y aquí se plantea la figura de la negociación trabajador-empleador. Es sabido de que esa negociación no es una negociación simétrica, es muy asimétrica, así se ha dado mucho en Chile, sobre todo por el tema de las debilidades de los propios sindicatos o asociaciones de trabajadores.
Quería preguntarle, en la práctica, ¿cómo ustedes han visto esto en las experiencias de las empresas que ya están implementando las 40 horas en la región? ¿Cuántas empresas están implementando las 40 horas ya en la región? Mire, justamente lo que usted señala se conversó muchísimo, tanto en las mesas técnicas que se llevaron a cabo previo a la elaboración de las indicaciones del proyecto, como justamente en la Comisión del Senado, donde hubo una larga tramitación, y luego en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Esa simetría de poder entre empleadores y trabajadores de alguna forma iba a dificultar el que pudiesen formalizarse o materializarse pactos de cumplimiento de la jornada. Por lo tanto, el proyecto se abrió a que en su articulado existan distintas formas de poder cumplirse la rebaja horaria. Porque si dejábamos exclusivo de que había una rebaja en términos generales de 45 a 40 gradual, solamente con regulación de las jornadas excepcionales, como por ejemplo en el caso de la minería, en el caso de los trabajos por turnos portuarios, etcétera, íbamos a dejar entregado a los pactos que se celebraran entre los sindicatos o entre los trabajadores y los empleadores. Y con esa simetría de que usted señala, o empresas directamente donde no hay sindicatos, estas empresas iban a quedar en desigualdad respecto de las condiciones del resto que sí iban a poder pactarlo. Por lo tanto, lo rico de esta ley, que permite justamente generar distintas alternativas de cumplimiento, insisto, no solamente el 4x3, sino que la entrada difería, la posibilidad de generar días compensatorios, la posibilidad de generar jornadas de trabajo mensualizadas. ¿Qué significa eso? Trabajar 2 semanas 45 horas, 2 semanas 35 y que permitan el promedio mensual de 40 horas. Por ejemplo, en la práctica, para que nos entiendan quienes nos escuchan, esta semana, por ejemplo, es trabajar de 8 a 7 y la siguiente semana trabajar de 8 a 5. De esta forma se va permitiendo también adaptar a la realidad económica de que hoy día también necesitábamos acompañar. Y me quiero también ahí detener un poco porque venimos saliendo de una pandemia. También tenemos medidas económicas de reactivación, también tenemos medidas económicas de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas que todavía recién se están parando luego de 2 años de COVID. Por lo tanto, imponer así en forma directa y sin preparación y sin acompañamiento medidas de favorecimiento a los derechos de los trabajadores, porque ese es el objetivo.